Hola a todos y a todas. Bueno, hoy quería hacer un reflexión del libro que he leído últimamente, que es el libro Taller de Amor de Raymond Sanson. Raymond Sanson es un autor que a mí me gusta mucho. Podéis hacer un poco de recuperación de datos sobre él porque creo que es una persona muy interesante, que ofrece unos libros muy interesantes. De hecho, él habla que no sé cuántos libros tiene escritos, pero muchísimos, escribe varios al año. Y al final acabó dejando su trabajo y ahora solo se dedica a escribir. Trabajaba en un banco y siempre le gustó mucho lo que es la escritura y se dedica a escribir. Y él dice que cada vez que tiene algún problema en alguna área de su vida, intenta profundizar mucho en esa área de su vida e intenta crear un libro una vez que ha profundizado, que ha adquirido ciertos conocimientos, lo que le permite luego expresarlo a través de ese libro. Bueno, este libro a mí me parece de esos libros que deberíamos tener en la mesilla, ahí cerca de nosotros, para poder recuperar ciertas páginas, cierta lectura de vez en cuando, porque es un libro bastante profundo y considero que nos olvidamos bastante rápido del contenido de él, porque no estamos acostumbrados a vivir desde este tipo de principios que este autor aporta. Este libro, bueno, él dice que lo escribe porque se da cuenta de que las personas siempre tienen los mismos problemas, muy parecidos. Él también trabajó en algún momento de coach y en sus cursos y a través de este trabajo que él tiene, pues se da cuenta de esto en las personas, que al final todos tienen problemas muy similares. Y al final dice que al final que las personas no acabamos de reconocer nuestro poder, no acabamos de ver lo grandiosos que somos y nos quedamos ahí atrapados un poco posiblemente por ese personaje que es el ego. Y bueno, el libro se basa en un curso de milagros y plantea la vida como un propio taller. Para mí, esta palabra de taller viene a decir un poco que la vida es un lugar donde experimentamos, donde probamos, donde podemos hacer diferentes interpretaciones e ir probando para ir mejorando, para ir creciendo, para ir convirtiéndonos en esas personas que realmente pues, que nos sentimos mejores con nosotros mismos y con los demás. Vamos a empezar por el primer capítulo, que es una percepción, que es la del amor. Él lo plantea como la percepción del amor, intentar a buscar una percepción que se base en esta área. Bueno, ¿qué decir? Pues que este libro se basa en uno de los principios de las leyes fundamentales, que es la ley de causa y efecto. Es decir, dice que en general pues que la mirada que tenemos socialmente es basar nuestros problemas en el exterior, siendo el exterior todo lo que vemos fuera, acusándolo como nuestro problema, como la causa de nuestros problemas, y lo que nosotros sentimos como el efecto. Es decir, si yo tengo algún tipo de problema a nivel económico, de relaciones, de pareja, de amistades, de familia, pues que las personas lo que tendemos a hacer es acusar a eso, sentir que esa es la causa de mi problema y yo soy el pobrecito que se siente mal porque le pasan ese tipo de cosas. Y realmente este libro hace una mirada contraria. Como es dentro, es afuera, no al revés. Es decir, como yo me siento, como yo actúo, como yo me comporto, es el resultado que obtengo fuera. Pero claro, este tipo de mirada implica responsabilidad de cada uno de nosotros. Y esa mirada a veces duele. Esa responsabilidad empieza a suponer hacernos cargos de nosotros y a veces pues eso es un poco molesto y resulta mucho más fácil mirar fuera y ver como responsables a los demás de todo lo como nos sentimos nosotros. Dice que al igual que hacemos la limpieza de nuestro hogar, atendemos un poco a la alimentación que seguimos en nuestro día a día, pues deberíamos también hacer una limpieza de nuestra mente. A esto utiliza el término colada emocional. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos al gimnasio porque consideramos que es adecuado, caminamos, hacemos deporte, comer bien es básico, eso todo lo tenemos todos muy bien aprendido. Pero dedicar tiempo a cultivar lo que pensamos o
todo esto que tenemos en nuestra cabeza, que a lo mejor nos puede llevar a tener ciertos problemas, a eso no le dedicamos tiempo. Eso solo vamos cuando los problemas ya son tan graves que ya no queda otro remedio más que ir a un psicólogo, a un psiquiatra o empezar a hacer otro tipo de análisis de qué me está pasando. Y yo me pregunto, ¿es necesario llegar hasta ese punto? ¿No podemos empezar a trabajarnos ya cada día en nosotros mismos, a trabajar esa área, igual que trabajamos nuestros músculos, nuestro cuerpo, que nos alimentamos bien? ¿No podemos empezar a trabajar ya en la mente? Pues este libro nos va a ayudar a trabajar en esa área de la mente. Ya nos va a ofrecer una serie de forma de pensar que está totalmente contraria a lo que normalmente es conocido socialmente, ¿no? Vamos a diferenciar entre dos tipos de mente. Por un lado, la mente entrenada o corregida. Entrenada quiere decir, lo que estoy diciendo yo, hacer esa limpieza cada día, que es una mente que no culpa al exterior de sus problemas, que ella se hace responsable, recupera su poder y sabe que si tiene que hacer algún cambio para ver algo diferente fuera, que tiene que hacerse mirar dentro, qué está pasando, qué está surgiendo, por qué nos están dando los resultados que uno mismo quiere. En cambio, la mente no entrenada o distorsionada es una mente basada en la concepción del ego. Recordamos que el ego es esa vocecita que tenemos en nuestro interior y que nos dice, nos dirige todo el día cómo tenemos que hacer las cosas. A veces esa voz del ego, pues es verdad que nos es valiosa para ciertos momentos, pero parte del día está basada en comparaciones, en miedos, en enfados, en rechazos, en cosas que no están observadas, que hemos ido adquiriendo desde pequeños y que no han vuelto a ser revisadas y seguimos viviendo con esos patrones a pesar de que nos pueden hacer daño. Al final, todo lo que ocurre fuera no deja de ser una propia interpretación mía y si yo no lo estoy interpretando bien, igual debería hacer un cambio en mi interpretación, porque vosotros sabéis que no todo nos molesta a todos de la misma manera, ¿no? A mí me puede pasar algo fuera y molestarme y a otra persona que lo está viendo lo mismo no le molesta. Entonces no es el hecho de fuera, ¿no? E incluso nos tiene pasado que a veces algo nos molesta mucho un día, pero nos hacen lo mismo otro día y ya no nos molesta tanto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que realmente es el hecho el que nos está afectando o es que yo no estoy bien o sí que estoy bien para aceptar ese hecho? Otro de los capítulos de los que habla en el libro es la paz, un objetivo que es la paz. Podemos observar la paz no como algo que busquemos fuera, en tener unas situaciones a lo mejor idílicas que me proporcionen paz, sino la paz observada desde dentro. Puede haber problemas fuera y yo vivir esas situaciones desde la paz, porque dentro de mí siento paz. Entonces la paz, igual que la felicidad o otros estados, no es lo que me proporciona afuera ese estado, es mi propio estado interno el que me va a proporcionar esas emociones de paz y promueve el autor como el buscar la paz en todo lo que hacemos. Podemos estar haciendo muchísimas cosas, tener muchas ideas de cómo llevar la vida y todo ello orientarlo siempre a hacerlo desde la paz. La paz, eh, la paz es vivir desde la tranquilidad, desde saber que a veces no puedo siempre hacer todo, aunque haya situaciones fuera que se resistan o que no sé cómo actuar en ciertos momentos. La paz es algo que llevo conmigo, que sé que la situación se va a resolver de una manera o de otra cuando yo suelto muchas veces esos apegos a las situaciones situaciones se resuelven mejor y aparecen incluso soluciones que no estábamos esperando. Porque el problema que ocurre muchas veces es que queremos buscar soluciones desde la mente, desde el mismo lugar desde donde se han creado muchas veces esos problemas y desde ahí la solución no aparece. A veces la solución simplemente consiste en permitir que ocurran cosas que no estamos a favor de ellas, en intentar dejar de controlar todo, en esa función que nos mantiene ahí atrapado con el problema es algo que suele hacer el ego. El ego nos hace estarnos preocupando por situaciones, pensando que a base de pensar mucho en ellas, esas situaciones se van a resolver.
y muchas veces ocurre todo lo contrario. Se puede buscar, en vez de preocuparnos por todo lo que nos ocurre, ocuparnos de ello. Cuando nos ocupamos sobre algo, ponemos una acción concreta. Cuando nos preocupamos, estamos rumiando constantemente sobre situaciones que a veces, pues, siempre estamos en el mismo punto de partida, pensando, y eso realmente no nos proporciona la paz. Dice el autor que los problemas no son grandes o pequeños, no tienen mejor o peor solución. La situación es el apego que yo tengo a esa situación, a eso que denomino problema, a eso que denomino cierto malestar en mí. Según el apego que yo tenga a esa situación, a eso que considero problema, así lo viviré de una manera más grande o más pequeña. Pero no significa eso que sea el problema más grande o más pequeño. Es el apego que tengo a que eso sea como yo quiero que sea, a esa idea preconcebida de que las cosas tienen que ser según yo me imagino o según yo tengo pensado, imaginado que debería resolverse. Una mente que esté entrenada puede buscar soluciones en otros lugares donde normalmente el ego no da encontrados la solución. Incluso propone la idea de entregar estos malestares que tenemos al amor. Cuando yo empiezo a ver las situaciones desde otras percepciones, intento aportar un nuevo enfoque a mi manera de ver, puedo empezar a ver soluciones donde antes no la veía. Puedo empezar a ver que a lo mejor el problema no es tan problema o que con mi tranquilidad o con mi manera de observarlo desde otra manera se va a resolver mejor. Esto es una invitación, cuando aparecen este tipo de situaciones, nos invitan a resolver las cosas de una manera que no estamos acostumbrados, y eso supone un gran aprendizaje, ¿no? Porque nos moviliza a actuar desde un lugar que no estamos acostumbrados. Por eso a veces estamos acostumbrados a ver los problemas con una carga muy grande, cuando realmente lo podríamos enfocar como una manera de aprender. No estamos acostumbrados a llamarle aprendizajes en vez de problemas. Si empezáramos a cambiar esa terminología, podríamos incluso tener una manera de observar esas situaciones totalmente contraria. Pero realmente nos rendimos muy rápidamente. El ego ve problemas con mucha facilidad. Está constantemente viendo problemas en todo lo que nos rodea. Cuando se soluciona uno, aparece otro. Cuando se soluciona otro, ya viene otro. Y es porque el ego está alimentado totalmente de los problemas, del miedo, Bueno, eso ya lo hemos hablado, pero viene un poco de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que es la manera que nos han un poco inculcado, enseñado, hemos observado, pero ahora realmente nos toca a nosotros hacernos responsables de nuestra propia vida y empezar a ver las situaciones de manera diferente e incluso poder denominar esto que llamamos problemas como una nueva manera de resolver situaciones, un aprendizaje, porque detrás de cada una de esas situaciones que resulta retante, aparecen nuevos aprendizajes, nuevas maneras de ver las cosas o de hacer las cosas. Y esto viene de una nueva percepción, de yo observar la vida a través de otro filtro, de otra manera de percibir las cosas, de empezar a cambiar mi percepción de cómo veo a cambiarlas de otra manera. Cuando yo percibo las cosas como problemas, el resultado van a ser problemas. Cuando yo percibo como soluciones o aprendizajes, van a aparecer soluciones o aprendizajes. En función de lo que yo veo dentro, así es como lo voy a enfocar en mi vida diaria y cómo lo voy a vivir. En este apartado vamos a hablar sobre el amor o el miedo. Estas dos emociones son las emociones principales sobre las que se mueve toda nuestra vida. El amor, pues, es el bienestar, la paz, la alegría, la pasión, el encontrarse con la energía alta. El miedo nos proporciona emociones como la ira, la rabia, los celos, la comparación. Cada vez que nos encontramos bien, sabemos que estamos vibrando en el amor. Cada vez que no nos encontremos bien por alguna situación, realmente lo que existe dentro es miedo. Miedo a algo.
alguna de las situaciones. El amor es real, es muy fácil de defender, porque su naturaleza es totalmente verdadera y no hace falta argumentar nada porque sabemos que es verdad. En cambio, el miedo es necesario argumentarlo, es necesario darle forma, porque por más que lo intentemos, al final se busca, pero no se encuentra que sea real. Es irreal. Y solo existe nuestra mente. Nuestra propia naturaleza es la del amor. Lo que pasa que a base de capas que hemos ido construyendo en nuestra vida y que están mantenidas ahora por el ego que nos quiere mantener ahí, seguimos defendiendo esas ideas, estos hábitos mentales que tenemos para defender ciertos patrones mentales que hemos aprendido y que nos cuesta salir de ellos. ¿Por qué si realmente se ve tan sencillo y todo el mundo quiere vivir desde el amor, por qué realmente estamos tan alejados de él? Pues yo creo que muchas veces estamos tan alejados, además de los patrones mentales, porque consideramos que el amor, o lo que conlleva todo el amor, está fuera de nosotros, es decir, lo ponemos fuera, como decíamos antes, cuando realmente está en nuestro interior ese amor. Y consideramos que, por ejemplo, nos podremos sentir felices si compramos algo, si vamos de vacaciones, si alguien hace algo para nosotros. Eso es como lo que nos aporta la felicidad y lo vemos fuera como nuestro reflejo dentro. Y realmente, pues sí que es verdad que esas cosas nos pueden producir bienestar y nos ponen contentos, pero realmente la verdadera esencia del amor está dentro de nosotros. Me gustaría hacer alusión a dos citas de personajes históricos que hacen el libro Raymond y que me parecen muy interesantes porque representan lo que realmente es el amor. Y dice, por un lado, la idea de modelo de Lao Tse, que dice que cuanto más das a los demás, más tienes. Eso no es lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? O cuanto más entregas, más permanece en ti. Primero es amar y luego ser amado. Esta es la tendencia hacia la que tenemos que dirigirnos. Y luego, por otro lado, el otro personaje es la visión de María Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, que decía que veía a Dios en cada ser humano, no en uno, sino en todos. Reconocer lo divino en cada persona se convierte en una práctica transformadora. Desde esta perspectiva, propone bendecir mentalmente a cada persona en nuestro día a día, incluso aquellas que parecen que no son dignas de amor, envolverlas en él, ofrecerle a todo el que se cruce en tu camino, incluso a quienes resulte difícil ofrecérselo. Amar a través del perdón. Y lejos de ser una utopía, esto presenta como una solución radical al sufrimiento. El ego o falso yo, otro de los apartados. El ego es un personaje que no nace, es un personaje que se va haciendo, es nuestra propia identidad. Cuando yo digo que yo soy Sonia, que trabajo en este lugar, que tengo tal edad, que me gustan este tipo de cosas, eso está definiendo toda mi identidad, está creando. Y en base a esa identidad yo voy creando unos moldes que se ajustan a lo que yo considero que es adecuado vivir en mi vida o aceptar que los demás hagan conmigo. Entonces el ego lo que va a estar haciendo es proteger esos moldes, que son esas creencias, es esa identidad. El ego es ese personaje que vive en nosotros y que está constantemente hablándonos, que se siente separado de los demás. Desde el momento que yo creo en la separación, en el que yo me siento yo, Sonia, como único personaje, como parte del mundo, y veo a los demás en otros lugares y me siento separado de ellos y los siento como muchas veces responsables de todo lo que me ocurre a mí, ya estoy creando el problema. El ego también es ese personaje que vive entre el pasado y el futuro. Estamos totalmente viviendo, proyectando nuestro presente con las ideas del pasado, de nuestras creencias, y vivimos también proyectándonos hacia el futuro con eso del pasado, con esas ideas del pasado, incluso pensando qué voy a hacer dentro de un rato, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado mañana, o viviendo del pasado en esta persona me hizo esto, hace un mes me pasó esto, o cuando hablé esta persona me dijo esto, o sea, vivo proyectada en el futuro o con las ideas del pasado, no en el presente. El ego también es un personaje que quiere siempre tener razón. Si nos damos cuenta, siempre estamos intentando defender esas creencias o ideas. A veces lo hacemos con
con mucho énfasis dependiendo cómo nos hayamos sentido de atacados. El ego no quiere sentirse atacado, entonces en ese momento o busca defenderse con el enfado o con el ataque hacia el otro. El ego es como que construye una telenovela en nuestra mente con nuestra vida. Es el director, el productor y el propio guionista y protagonista de nuestra propia película, y se considera como el centro del universo en el que yo gano y los demás pierden. El ego siempre tiene que ganar, y el ego tiene mucho miedo a desaparecer. Entonces va a buscar todos los argumentos necesarios, porque además nos conoce a la perfección, para que no nos deshagamos de él. Entonces va a ir tocando todos nuestros puntos débiles para mantenernos ahí, en esa zona de confort que no nos quiere permitir salir, o empezar a ver las cosas con otras percepciones. Nos va a intentar mantener en esa cárcel mental. Crea también unos moldes de perfección en torno a nosotros mismos o en torno a los demás, pensando que las cosas deben ser de una determinada manera, y cuando esas cosas o las personas no son como ha establecido él previamente, pues siente malestar. Es decir, al crear este molde de perfección sobre los demás o sobre las cosas, imaginaros cómo vivimos. Vivimos siempre atados a que las cosas deben ser como nosotros consideramos, ¿no? Por ejemplo, ponemos un molde de perfección como debería ser nuestro hijo o nuestra hija. Pues debería ser educado, debe comportarse de esta manera, debe estudiar, debe ser atento a sus padres, a su familia, debe ayudar. Y cuando esos moldes de perfección no se dan, empiezan a existir los problemas. O un molde de perfección como debe ser nuestra pareja, debe hacer esto para que nos sintamos bien, debe entenderme, debe hacer ciertas cosas que cuando no se dan, tenemos el problema viviéndolo, ¿no? Bueno, creo que en definitiva esto dice que al final la tarea más importante del ser humano es el deshacimiento del ego. Y con respecto a las zonas oscuras, todos tenemos muy claro lo que nos gusta de nosotros, nuestras virtudes, las expresamos, las mostramos a los demás con mucha facilidad. Pero ¿qué pasa con esos rasgos nuestros que no nos gustan? Pues con estos rasgos que no nos gustan y que no queremos mostrar al exterior, o con esas situaciones que se dan en nuestra vida que no damos resuelto, eso que no nos gusta, nos metemos en un tipo de trastero emocional, un término que si empezamos a observar veremos que tiene mucho sentido, porque al final es como todo aquello que no me gusta lo meto o debajo de la alfombra o lo meto en ese trastero. Pongo la alfombra o cierro el trastero, apago la luz y me imagino que ya no existe. Pero eso no es así, eso no es real, porque realmente eso volverá otra vez a llamar a la puerta en forma de otra situación en nuestra vida, y volveremos a pensar, pues ya vuelve a estar aquí esta situación, porque al final son heridas que no damos sanado inicialmente y que vuelven a llamar a nuestra vida para volver a sanarse. El autor propone como una forma de dar luz a esas heridas o a esas situaciones que no damos resuelto con la aceptación. Aceptación de verla, o sea, ponerle cara a esa situación, ponerle cara a esa emoción. Dejar de culpar a los otros o a las situaciones de eso que me está ocurriendo, dejar de culpar fuera, dejar de poner el proyector fuera y poner la responsabilidad fuera como la causa de lo que me hace sentir mal, y empezar a poner amor en esa situación para empezar a comprenderla o entender que se puede dar de otra manera cuando yo cambio mis gafas hacia unas gafas que se dirigen hacia el amor. El espejo, que son las relaciones. Podemos ver las relaciones de dos tipos de manera. Las podemos ver como una ventana donde nos proyectamos y culpamos, o las podemos ver como un espejo donde nos reflejamos. ¿Qué es lo que hace un espejo? Reflejar lo que yo soy, no refleja lo que es otra persona. Si yo utilizo esos espejos, que son todas esas personas que me rodean, que viven conmigo en mi día a día, y veo todo eso que están diciendo, están haciendo y a mí no me gusta, eso está hablando más de mí, porque es mi espejo, que de lo que ellos están haciendo. Es importante empezar a tener en cuenta, es algo que nos puede llevar incluso toda la vida, porque es verdad que yo tengo este conocimiento desde hace muchos años, desde que empecé en este tipo de mundo del desarrollo personal. Ya se hablaba de este tema de que
que las personas están siendo nuestro espejo, pero me costaba verlo. E incluso hoy en día muchas veces las cosas que me ocurren, tengo que pararme y pensar, decir, esto está reflejando algo de mi vida, algo que yo hago en mi vida, hago algo que me tiene que enseñar algo. Intento no culpar al otro de eso que está pasando y que no me está agradando. O ver, en vez de decir que eso no me desagrada en el otro, ver dónde está en mí. No sé si sabéis este ejemplo que se hace mucho. Cuando yo culpo a alguien, lo señalo así, ¿no? Y en este caso, ¿cuántos dedos señalan para allí y cuántos señalan para aquí, para mí? Uno señala para afuera, para el exterior, y 3 están señalando para mí. Pues es algo parecido. Al final, todo lo que estamos viendo fuera no quiere decir que fuera no existan esas cosas, y eso que estemos viendo en los otros pues no están demostrando esas formas de ser. Pero eso que no te está gustando también está reflejando algo que tienes que ser mirado y que si no te gusta, ¿cómo lo puedo yo solucionar en mi vida? ¿Y dónde está en mi vida? Porque a lo mejor en esa persona está en una forma y en mí puede aparecer de otra manera. Por ejemplo, yo puedo ver el egoísmo en una persona porque la veo que es tacaña con el dinero, y yo a lo mejor lo de tacaña con el dinero no lo expreso así porque yo soy una persona que da fácilmente dinero, pero en cambio soy egoísta o tacaña en otras áreas de mi vida. Cuando tengo que dar ayuda, cuando tengo que ofrecer algo que me están pidiendo, yo siempre busco racanearme, busco ser tacaña, busco ser egoísta, pienso en mí. Entonces, realmente, eso que yo estaba proyectando fuera, o que estaba viendo fuera, del egoísmo fuera, de una persona que era egoísta con el dinero, yo a lo mejor no soy egoísta con el dinero, pero soy egoísta en otras áreas de mi vida. Entonces, tener siempre en cuenta que cada vez que estemos observando nuestras relaciones, porque al final las relaciones son nuestra mayor práctica de la vida, es donde se encuentra y se desarrolla toda la vida, cada vez que nos relacionamos con el mundo. Y entonces es una práctica súper buena para empezar a llevar a cabo y para conocernos mejor, y para empezar a tratar nuestras heridas, para empezar a darnos cuenta de cómo somos, de todas esas sombras que a veces no damos visto con facilidad y que proyectamos en el otro, porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio, ¿no? Este dicho. ¿Qué más? Pues me parece interesante en este apartado decir que nuestra manera de actuar ante estos espejos, en vez de culpar y reaccionar ante estas cosas, ante esto que nos está promoviendo porque no nos gusta algo, en vez de reaccionar, empezar a responder. Esa sería una buena práctica y un buen desafío que deberíamos empezar a llevar a cabo. En vez de reaccionar ante las cosas que no nos agradan, empezar a responder, a empezar a entender que eso también puede estar hablando de mí. Y dicen que la mejor manera de enseñar a los otros es con el propio ejemplo. A veces es mejor el silencio, y las propias acciones están hablando más de nosotros que nuestras propias palabras. El maestro demuestra más lo que sabe por lo que escucha que por lo que habla. Lo que él ya sabe ya no tiene que expresarlo porque ya lo sabe, pero escuchando al otro puede aprender mucho, ¿no? Bueno, espero que esté pareciendo interesante estas reflexiones. El juicio y el perdón. Cada vez que juzgamos, realmente lo único que estamos haciendo es poniéndole una interpretación a una situación. Y esas interpretaciones no están basadas en la realidad, están basadas en interpretaciones de cada uno. Una misma situación, cada uno la puede interpretar de una manera o de otra, por eso no va a ser una realidad, ¿no? Son interpretaciones. Esos juicios normalmente llevan un único veredicto, que es la culpabilidad. Cada vez que emitimos un juicio a la persona, lo que le ocurre es que se siente normalmente atacada, y ante eso lo que tiene que hacer es reacciona y busca defenderse. El juicio siempre nos va a llevar a tener problemas. Puede ser, a veces son juicios que los expresamos comunicándoselos a otras personas, o que simplemente los pensamos para adentro. Realmente, aunque yo no lo exprese, puedo estar haciendo un juicio internamente, y eso tiene igual una carga hacia el exterior. Y recuerda que todo lo que yo veo fuera al final no deja de ser mi propio espejo que me está reflejando lo que yo también tengo que solucionar en mí.
Ante esto, el autor lo que propone es el amor, otra vez, el amor como solución al juicio. Cuando uno ama, cuando uno comprende las situaciones, ya no hay juicio, ya no es necesario justificar esas situaciones porque hay comprensión. Cuando hay amor, hay comprensión, hay verdad. Recordamos que cuando hay miedo, la mente temerosa, la mente miedosa es aquella que juzga, que necesita ver al otro diferente para a lo mejor sentirse más validado uno mismo. Vale, utiliza también el perdón como una de las herramientas muy poderosas. El perdón ya empieza por el perdón hacia uno mismo, el perdón por todo lo que nos hacemos, todo el daño, porque al final el mayor daño que nos hacemos no está en lo que ocurre en las situaciones que se dan en el exterior o lo que pensamos que los demás nos hacen. El mayor perdón es hacia nosotros mismos, por a veces no sabernos tratar de una manera adecuada, por poner conductas, comportamientos, por no comprendernos, por incluso atacarnos, por culpabilizarnos por situaciones. Entonces el primer perdón empieza por uno mismo y después empezar a perdonar también todo lo que hace en el exterior otras personas. El perdón no solo va a suponer un bien para el que se le ofrece el perdón, sino también un bien para nosotros mismos, porque el perdón nos va a liberar de todas esas cargas que llevamos como mochilas. Llevamos inconscientemente una mochila cargada al hombro desde hace millones de años, desde que tenemos un poquito de uso de razón, cargando ahí información, cosas, ese es el trastero, ¿no? Ese trastero que a veces lo llevamos en forma de mochila. Y cada vez que nos vamos liberando de esas pequeñas cargas, vamos aligerándonos, vamos recuperando otra vez nuestro poder, vamos viendo vida, viendo luz en verde oscuridad. El perdón nos libera del pasado, porque a veces son cosas que han pasado en el pasado y que aún seguimos con esa carga. Cuando perdonamos, igual damos liberado la carga del pasado. Y el perdón no significa aceptar todo lo inaceptable, significa empezar a comprender, empezar a mirar con otros ojos. Es igual que esa mirada que tenemos que hacernos a nosotros mismos, empezar a mirarnos a nosotros mismos con otros ojos. Pues nosotros también hacia el exterior, hacia los demás, con una mirada comprensiva de que todo el que hace algo en algún momento, como lo indicaba en la cita de María Teresa, la madre María Teresa de Calcuta, que decía que veía, que bendecía a todas las personas con las que se cruzaba, incluso a aquellas que hacían algo que no era agradable. Porque todas las personas, cada vez que hacen algo, lo hacen desde el desconocimiento, desde la incomprensión, desde no saber hacer mejor ese tipo de comportamientos. Por eso yo quiero que dice el autor que cuando reconocemos nuestra verdadera naturaleza sabemos que estamos hechos frutos del amor y que hemos venido aquí a vivir, a disfrutar de la vida y no a estar ahí con esas cargas. Cuando empezamos a reconocer nuestra verdadera naturaleza y a lo que hemos venido, empezamos a liberarnos y resulta mucho más fácil empezar a perdonar. La alquimia de las crisis. Las crisis no dejan de ser situaciones que se dan en nuestro día a día o en nuestra vida y contra más apego emocional tenemos a una situación, mayor será la crisis y mayor será la sensación de pérdida o de sentimiento de malestar, de tristeza y de mayor sensación de crisis. Dice que las crisis normalmente se dan en ciclos de nuestra vida cada 7 años. Las crisis pueden venir en forma de un divorcio, de una separación, de una muerte, de una enfermedad. Y todas ellas lo que nos van a ayudar es a despertar a ese héroe o heroína que llevamos dentro de nosotros, ese verdadero ser que habita en nosotros, que está dormido muchas veces por el ego. En esos momentos el ego tiene miedo, va a sufrir egocidio, porque tiene miedo a perder su identidad. Sufre porque cree que va a desaparecer, porque el ser va a ponerse por encima a dirigir esa situación. Nos va a permitir este tipo de situaciones, este tipo de crisis, empezar a ver soluciones que no estábamos acostumbrados a ver o a despertar nuestra conciencia elevándola y permitiéndonos ver las cosas con otra perspectiva. Es verdad que esto lleva un proceso y un tiempo y que cada crisis tiene como diferentes etapas. Todas estas etapas pueden incluso solaparse unas a otras e incluso venir unas y volver en otro momento y en definitiva son las siguientes. Vamos a pasar por las siguientes etapas en toda crisis.
Por un lado está la primera fase, que es la de la negación. Cuando nos ocurre algo de eso, negamos, no damos aún por cierto que eso sea, que nos haya ocurrido a nosotros. Aún nos decimos, pero a mí me ha pasado esto. No sé si os tiene pasado. Esto no, esto es como un sueño, como un mal sueño. Es la fase de la negación. La segunda esta fase es más intelectual. Estamos más en la mente. Estamos más pensando que esto no puede ser. La segunda fase es la de la rabia. Aquí ya es una fase más emocional. Empiezan a despertarse las emociones y empieza a sentirse rabia, frustración, enfado y empezamos ya a sentir realmente un cierto malestar interior porque la emoción despierta el cuerpo. Después tenemos la fase de la culpa. Cuando ya están todas las emociones ahí, empezamos a buscar culpables. Esta situación se ha producido por culpa de esto, porque yo he hecho esto, o porque la otra persona ha hecho esto de esta manera. Este tipo de análisis no nos lleva a ningún tipo de solución. Esta fase deberíamos intentar pasarla rápido con nuestra propia comprensión de que realmente culpando a alguien o culpándonos a nosotros mismos no vamos a solucionarlo. Ya no damos cambiado lo que ha ocurrido. Luego está la cuarta fase, que sería la fase de regateo. En esta fase intentamos regatear con la propia vida, pues muchas veces diciendo, vale, ya no voy a volver a hacer esto y espero que a cambio me des esto. Es como un regateo de yo hago esto a cambio de que tú me des esto. Aún no acabamos de afrontar la realidad de lo que nos acaba de pasar en esa crisis y estamos como regateando con la vida. La quinta fase sería la de la depresión. La depresión es cuando ya nos damos cuenta de que esa situación existe, de que estamos mal, nos sentimos con las emociones transitando en ellas. Es como a veces la conocida como la noche del alma. Aún no nos acabamos de dar cuenta de que detrás de esa crisis nos está esperando algo valioso, un aprendizaje o algo que nos va a traer un regalo, pero todavía no nos estamos dando cuenta en esta fase. Y luego sí que está la fase de aceptación y de reconocimiento de unos nuevos valores. En esta fase ya nos damos cuenta de que no hay nada que hacer, aceptamos que eso es así, que no podemos hacer nada contra ello y empezamos a adoptar nosotros un nuevo comportamiento, empezando a ver ya ciertas soluciones o cierta manera de adaptarnos a esa nueva situación que nos acaba de ocurrir. Empezamos ya a ver luz después de todo lo que hemos transitado. Detrás de cada crisis se esconde siempre un gran regalo. Lo que pasa que es verdad que hay que tener paciencia porque inicialmente en esa crisis no se está observando la luz que está al final del túnel. La enfermedad. Todos sabemos lo que está bien que debemos hacer y lo que no deberíamos hacer, pero realmente no nos comportamos así tal cual, ¿no? Siempre. Normalmente pensamos una cosa, decimos otra, sentimos otra, es decir, actuamos con mucha incoherencia. Esta incoherencia finalmente se refleja en nuestro cuerpo. El cuerpo ha venido para estar sano, para estar bien, es su naturaleza estar bien. Y cada vez que aparece esa incoherencia en nosotros, en nuestra forma de hacer las cosas, en contraposición a lo que estamos pensando o lo que decimos, eso produce una disonancia corporal, porque al final no dejamos de ser cuerpo, mente y alma. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de este conjunto, ¿no? Y cuando se produce esa disonancia, el cuerpo nos está avisando, nos avisa con diferentes señales, nos avisa con dolores inicialmente, luego con una enfermedad, va poco a poco, progresivamente. Y normalmente lo que hacemos socialmente es tapar o pensamos que se debe atender a la enfermedad en vez de a lo que ha probablemente causado esa enfermedad. El autor propone que el problema proviene siempre de la mente, por distorsiones de las percepciones mentales o a veces por desequilibrios nutricionales, pero siempre está en nosotros la causa de lo que ha provocado esa enfermedad. Yo ya sé que esto va a sonar un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, pero es otro paradigma, otra forma de ver la vida diferente a lo que estamos acostumbrados y podemos empezar a pensar que esto puede ser posible. El autor nos va a proponer como una manera de sanarnos, empezar a sanar lo que ha causado esa enfermedad. Esa enfermedad siempre nos están, esas dolencias, ese malestar que aparece en nosotros es esa disonancia.
de algo que yo no hago de acuerdo a lo que creo que debería hacer. Entonces es ver dónde está la disonancia, ver dónde está el patrón, ver dónde está ese trauma que me ha llevado, porque al final no dejan de ser traumas que están muchas veces en el cuerpo, que nos llevan a hacer cosas de determinadas maneras a pesar de que pensamos que eso no es la forma adecuada, pero lo hacemos igual. Entonces la enfermedad nos está dando la posibilidad de empezar a cambiar nuestra percepción también. Es otra manera de sanar todas esas heridas, nuestras percepciones, y empezar a actuar de una manera coherente con lo que pienso, siento y hago y digo. La tendencia que tenemos es a cada vez que aparece una enfermedad ir al médico, y está bien, porque la medicina tiene muchos avances tecnológicos, hay mucha gente estudiando detrás de todo eso y está bien, porque nos ayuda, realmente nos ayuda. Pero realmente podemos aportar otro enfoque a mayores, podemos tomar una pastilla en un determinado momento, pero pensar qué es lo que me ha llevado a estar en esta enfermedad. Yo ya sé que no es fácil, porque no estamos acostumbrados a ello. Entonces, realmente requiere empezar a ver la vida de otra manera que no estamos acostumbrados y realmente no estamos apoyados socialmente a verla desde este lugar. Por eso deberíamos empezar a nutrirnos de otras fuentes que avalen esta forma de mirar la enfermedad. Cuando la enfermedad desaparece, cuando el trauma, cuando eso que estoy enfocando, haciendo, está totalmente en disonancia con la forma de llevar mi vida, cuando yo sano eso, la enfermedad remite. ¿Os dais cuenta que en nuestra sociedad lo que se tiende es a estudiar existen especialistas en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Existe el que atiende la mente, el que atiende el corazón, el que atiende los órganos, el que atiende los huesos. O sea, veis que tenemos una estructura médica fragmentada, cuando realmente deberíamos empezar a pensar en una visión más holística, es decir, que lleve a entender el cuerpo, mente y el alma como una unidad. O sea, todo está interrelacionado en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestros órganos no están funcionando libremente aislados de nuestros pensamientos. Está todo interrelacionado y un órgano afecta al otro. No se puede estudiar solo un órgano. No se puede tratar la enfermedad solo desde un órgano. Hay más órganos afectados. Unos se interrelacionan con otros y si empezamos a pensar que esa interrelación viene de lo que provoca la mente, de estas disonancias. Si os paráis a pensar y empezáis a escuchar información sobre esta área, veréis que en otros países ya tienen como cultura empezar a trabajar la salud desde cuidarse, no desde combatir la enfermedad, que es lo que hacemos aquí. Nosotros ya combatimos la enfermedad en vez de buscar la salud en nuestro día a día, en buscar crear salud. Ciertos países como China ya tratan la medicina china, que es una alternativa. No solo tratan la enfermedad con medicina, sino también como otras alternativas, como la alimentación, como hábitos saludables, o también como la India, que trata la ayurveda, como los diferentes alimentos van afectando en nuestro cuerpo, como cada uno tiene una función de afectar nuestro cuerpo, o se utiliza el cuerpo o el yoga como un método preventivo para unificar cuerpo, mente y alma. Bueno, para terminar, voy a hacer un breve resumen con las ideas con las que yo me quedo de este libro. Si tuviera que destacar algo con varios conceptos de este libro, me quedaría, por un lado, que como es adentro, es afuera. Para mí ahora es mi premisa en mi vida. Yo sé que todo lo que me ocurre siempre viene de mí. Entonces ya evito responsabilizar o culpar siempre al exterior. Sé que todo eso, soy una proyección de lo que estoy viendo fuera. Entonces, como soy una proyección, sé que si quiero cambiar algo, donde lo tengo que cambiar es en mí. Esa ya es una premisa para mí. Después también el enfoque de que todo tiene su solución con el amor. O vivimos desde el amor o vivimos desde el miedo. Si todo empiezo a enfocarlo con el amor, mi vida va a empezar a cambiar.
¿Cómo puedo tener una mirada más amorosa? ¿Cómo puedo tener tanto para los demás como para mí misma? Recordamos que como es adentro, es afuera, cuando yo tengo una mirada amorosa conmigo, la mirada hacia el exterior va a ser también amorosa. Por otro lado, hablamos también del ego, reconocer al ego, verlo en nosotros. Hay una trampa que hace el ego, y que por lo menos la hace mucho conmigo, que es la de decir, no, pero yo eso no lo tengo, yo eso del ego, bueno, a veces sí me doy cuenta de alguna situación, empezar a pararos a mirar, empezar a identificar bien al ego, está constantemente en nuestra vida, nos está paralizando, limitando, y nos hace mal vivir. Realmente tenemos que empezar a vivir más desde el ser, pero para eso tenemos que identificarlo. Tenemos que tenerlo identificado en todos estos, en todos los momentos de nuestra vida. ¿Cuándo está el ego ahí? Y pararle los pies, pararlo y actuar desde el amor. El ego es miedo y siempre nos tiene limitados. Entonces empezar a reconocer es una cosa a lo que considero que es importante trabajar en el ser humano. Empezar a identificar al ego en su vida. Y cada vez que veo al ego, sé que ese no soy yo. No me identifico con él, porque no soy yo realmente. Es un personaje que se ha creado y que yo lo tengo tan identificado conmigo que creo que es mío y que forma parte de mí. Pero realmente no es así. Es al final un paradigma, una forma de pensar que hemos adoptado apegándonos a él, pensando que como está aquí dentro, lo escuchamos en esa vocecita, sentimos esas emociones a las que estamos apegadas, esos pensamientos, esas emociones, pensamos que somos nosotros, pero no somos nosotros esas emociones, ni somos nosotros esas emociones ni esos pensamientos. Todo eso que nos produce miedo, malestar, no dejan de ser creencias, cuestionarlas, empezar a cuestionaros todo y empezar a ver dónde se está escondiendo vuestro ego, qué tendencia tiene. Hay unos egos, todos siempre, los egos se están identificando con algo, se apegan a esas creencias, pero unos se identifican más con unas áreas que con otras. Empezar a observar cómo se identifica vuestro ego y empezar a poner distancia con él. Forma parte de nosotros, pero yo puedo ser la que lleva el carruaje de mi vida. Yo en mi cuerpo no permito que el ego lleve la voz cantante. Soy yo la que llevo la voz cantante y la que decido qué quiero hacer y qué no de forma consciente. No desde mi inconsciente salta y reacciona el ego. Otro apartado que me gusta mucho es también lo de las zonas oscuras. Empecemos a ver todo aquello que nos hace daño, empecemos a mirarlo de frente. Dejemos de tapar todo eso que nos hace daño. Es una tendencia que hemos aprendido a empezar a esconder lo que no nos gusta, esto me molesta, busco algo para distraerme. No, esa no es la solución. La solución no es distraerse. Buscar estar en el móvil, ver una película, hablar con alguien, no es la solución. La solución es mirar cara a cara al miedo, a esa situación que me está provocando malestar. ¿Qué está pasando con esa situación? Eso es lo que os insto desde aquí. Si queremos empezar a hacer cambios en nuestra vida, ahí está la solución. Y después también me quedaría con la enfermedad. Al final todos vivimos de alguna manera la enfermedad en nuestra vida, o en familiares o en nosotros mismos. Sentimos dolencias, malestares. Si empezáis a analizar, empezaréis a daros cuenta, todas esas dolencias surgieron previamente de estados en los que no estábamos bien mentalmente. Siempre, siempre. Empezar a analizarlo. Y creo que el autor habla siempre en todo el libro de dos tipos de mente, la mente observada y la mente no observada. La mente observada es aquella que decide desde dónde quiere actuar, que es consciente, que se da cuenta de que el ego está y de todo lo que le rodea, pero no proyecta ni se deja guiar por el ego. Lo observa todo eso y decide actuar desde otro lugar. Todas estas propuestas que os estoy haciendo aquí no son cambios que se hacen de un día para otro, ni en un mes, ni en un año. Esto es un camino de vida. Pero cuando empezamos a tener ciertos conocimientos y empezamos a rodearnos de personas o de lecturas de libros o de formaciones que nos llevan en otras direcciones, empezamos a ver la vida con otro nivel de conciencia. Es como que empezamos a alcanzar cierta madurez. Dejamos de ser niños inmaduros que reaccionamos ante la vida o ante las cosas que ocurren, como niños en un patio del colegio que quieren jugar al balón y no les deja un compañero o se sienten rechazados. Eso al final es que no dejamos de vivir muchas veces como niños que aún seguimos en ese colegio. Pero ya no somos niños, somos adultos y somos responsables de nuestra vida y de nuestra felicidad. Por eso, desde aquí,
os animo a que empecéis a adoptar más conciencia en vuestra vida, empecéis a investigar sobre toda esta información que os estoy aportando y no os quedéis solo con lo que yo digo aquí. Buscar más referentes y buscar también la propia referencia en vuestra propia vida. Bueno, si os gusta este tipo de contenido, pues seguiré haciendo más resúmenes de libros, y si os parece interesante y queréis saber más, pues yo creo que sería bueno la lectura completa de este libro, porque yo al final no dejo, muchas de las reflexiones que hago aquí son mis propias percepciones, ¿no? Aunque están sacadas y extraídas del libro, pero son muchas mis percepciones. Me gustaría que ahondaseis más en esta lectura, porque en ella hay ejemplos desde diferentes formas para que lleguemos a entender bien todo el contenido de lo que nos quiere decir. También, si estáis interesados, hacérmelo saber en comentarios, porque os dejaré un resumen bastante literal que he hecho de este libro, para que podáis tenerlo y hojearlo. Gracias por compartir.